Llegué al valle por un sendero estrecho que parecía dibujado a propósito para obligar a ir despacio. A un lado, la ladera subía con rocas oscuras y hierba dura, inclinada por el viento como si alguien la hubiera peinado siempre hacia la misma dirección. Al otro, la tierra se abría de golpe y el vacío dejaba ver, muy abajo, el río, una cinta brillante que no se quedaba quieta, que se enroscaba entre piedras enormes y desaparecía detrás de los pliegues de la montaña. En los mapas lo nombran de distintas maneras. Aquí lo nombran menos. El río no necesita título para imponer respeto. Se escucha antes de verse bien, un rumor continuo, grave, como si el agua arrastrara no solo piedras sino historias. A esa altura, el aire es frío incluso cuando hay sol, el frío no muerde, se instala. Y el viento, que no descansa, pasa por el valle como si estuviera probando la resistencia de todo, techos, árboles bajos, cuerdas, piel. Lo primero que vi en serio fueron las banderas de oración. No colgaban blandas, estaban tensas, tirantes, como cuerdas de colores sujetas entre postes y rocas. El viento las golpeaba y ellas respondían con un temblor rápido, insistente. No era decoración. Era señal de vida, de costumbre, de fe callada. Había tramos donde las banderas se repetían en fila, atravesando el camino como una bienvenida que no necesita palabras. El sendero se volvió de madera en algunos tramos. Tablas oscuras, gastadas por la humedad y por pasos que se repiten. En un recodo, entre dos rocas grandes, escuché un crujido distinto, no el de la rama seca, sino el de algo que sostiene peso. Entonces apareció el puente. No era un puente moderno. No era recto ni impecable. Era un paso colgante hecho con cuerda trenzada y tablones que habían conocido muchas estaciones. Las cuerdas principales iban a cada lado, gruesas, tensas, y sobre ellas se apoyaba la estructura como si fueran venas que sostienen un cuerpo. Entre cuerda y cuerda se veían nudos repetidos, nudos antiguos, algunos más nuevos que otros, como cicatrices cuidadas. En los puntos donde el puente tocaba la roca, había anclajes de madera oscura y piezas ajustadas una sobre otra, con marcas de golpes y reparaciones. Me llamo Migue, historiador de oficio y viajero por necesidad del alma. Hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras buscando huellas del pasado en museos, archivos, bibliotecas y ruinas antiguas. Con el tiempo comprendí algo que no aparece en los catálogos: lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano. En la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. No busco héroes perfectos. Busco personas reales en momentos reales, cuando el miedo aprieta, cuando la pérdida pesa, cuando el conflicto se desata, pero incluso entonces, hay quienes eligen la calma. Como si supieran que el odio y el desenfreno son tormentas, hacen ruido, golpean, oscurecen y al final pasan. Y lo que queda, lo que de verdad sostiene, es lo que se construye con paciencia. Si me acompañas, cada historia será un viaje. No solo a un lugar del mundo, sino a un lugar más difícil de visitar, ese rincón dentro de nosotros donde todavía es posible volver a unir lo que parecía roto. Me acerqué hasta el inicio del puente y vi lo que de lejos no se distingue: las fibras. Había cuerda hecha con pelo y fibras de yak, cuerda oscurecida por el uso y por la lluvia, cuerda que había absorbido sol, polvo, humo. Al tocarla, el tacto era áspero y vivo. No era algo muerto. Tenía tensión. El puente vibraba con cada ráfaga, como si el viento lo afinara. Cada vibración decía lo mismo: aquí se cruza con respeto. Miré hacia abajo. El río quedaba lejos, pero se sentía cerca por el sonido. El agua golpeaba piedras invisibles desde el puente y devolvía un eco que subía por la garganta del valle. El puente, en ese sitio, no era un capricho, era una necesidad. Sin él, las dos orillas se convertían en dos mundos distintos. Mientras observaba, un yak apareció por el sendero, lento, pesado, con el lomo ancho y el pelo largo moviéndose como hierba.
Llevaba una carga amarrada con correas y un cencerro pequeño que sonaba a intervalos, marcando un ritmo simple. El animal se detuvo al borde del puente, olfateó el aire y dio el primer paso. Las tablas se quejaron con un sonido corto y el puente se movió apenas. El Jack no se detuvo. Cruzó con la calma de quien ha cruzado toda la vida. Detrás venía un hombre con una cuerda en la mano, y sus pies sabían exactamente dónde poner el peso. Del otro lado del puente, las casas del valle se veían bajas, de piedra y madera, pegadas al terreno como si el viento las hubiera empujado hacia abajo con los años. Había humo fino saliendo de algunos techos, humo claro que se mezclaba con el aire frío. El olor del humo, cuando llegaba, era un olor que no invade, avisa que hay fuego y sopa, que alguien está despierto. En la aldea no me recibieron con ruido. Me recibieron con miradas largas, como quien toma el tiempo de ver sin apresurarse a juzgar. Los rostros eran de piel curtida, marcada por sol y altura, las manos, grandes, con dedos que conocían cuerda, herramienta, carga. Había niños que miraban desde puertas entreabiertas y había ancianos sentados cerca de la pared más soleada, como si el sol fuera un objeto que se comparte. Me ofrecieron té con mantequilla. Lo sirvieron espeso, tibio, con ese sabor salado que primero desconcierta y luego reconforta. En la mesa, nadie hablaba por llenar el silencio. El silencio era parte de la convivencia. Las palabras se usaban como se usa la leña, con cuidado. Yo pregunté por el puente, como se pregunta por el corazón de un lugar. Alguien respondió sin orgullo y sin dramatismo, como si nombrara algo tan cotidiano como la nieve. El puente aguanta, mientras lo cuidamos. No dijeron siempre. Dijeron mientras. Me contaron que ese paso se ha salvado muchas veces. Que hay años en los que el viento no solo mueve, desgasta. Que hay temporadas de lluvia larga en las que el suelo se vuelve blando y la montaña suelta piedras. Que la cuerda, aunque sea fuerte, se fatiga. Que la madera, aunque sea buena, envejece. Y que en este valle hay una regla que todos aprenden sin que nadie la escriba: lo que une se revisa. Alguien, mirando hacia la puerta como si viera el río aún estando adentro, dijo una frase breve, sin elevar la voz. Aquí, caer no es un drama, es un recordatorio. Esa frase no sonó a resignación. Sonó a experiencia. En la montaña, el peligro no se combate con rabia. La rabia no arregla un nudo. No fortalece una cuerda. No detiene un deslizamiento. Aquí se aprende a mirar el riesgo con claridad y a responder con manos firmes. Cuando salí de la casa, el puente seguía allí, moviéndose con el viento como un animal quieto. Me quedé observando el inicio del trenzado, donde las fibras se juntan y forman una sola línea. Vi gotas de humedad pegadas a la cuerda. Vi polvo incrustado en los nudos. Vi marcas pequeñas de reparación, una cuerda secundaria añadida, una tabla cambiada, un ajuste reciente. Todo eso era prueba de algo simple: el puente no se mantiene por orgullo, sino por necesidad compartida. Antes de que anocheciera, vi a alguien trabajando con cuerda cerca de una pared de madera. No era un espectáculo, era una tarea. Las manos iban trenzando con paciencia, apretando, midiendo la tensión, repitiendo el gesto hasta que la cuerda parecía una sola cosa. Era un joven. De estatura delgada, ropa sencilla, mirada baja. No levantó la cabeza para buscar atención. Seguía con lo suyo, como si supiera que el trabajo hablaría cuando hiciera falta. En ese momento no sabía su nombre. Tampoco sabía lo que el valle estaba a punto de enfrentar. Solo entendí esto: en un lugar donde un paso sostiene la vida diaria, la historia más importante no siempre empieza con un grito. A veces empieza con un nudo. Con un hilo. Con alguien que aprende en silencio. Y fue allí, junto a ese puente de cuerdas, donde escuché por primera vez la promesa completa, que una vez, cuando el mundo se partió en dos y el camino al hospital y al mercado quedó cortado, ese valle no se salvó por fuerza bruta ni por ira.
Se salvó por algo más lento y más humano. Se salvó porque alguien persistió, hilo por hilo, hasta volver a unir las dos orillas. A la mañana siguiente, el valle amaneció con un cielo limpio y un viento que no había aflojado en toda la noche. La luz bajaba por la ladera y se quedaba pegada a las piedras como si el sol tuviera que aprender a entrar con cuidado. Desde la aldea se oían sonidos pequeños, un pestillo de madera, el golpe de un cubo contra el suelo, un cuchillo raspando una tabla. El asentamiento se llamaba Kyumpo, un puñado de casas de piedra apretadas contra la montaña, a un lado del gran río. No era un lugar de paso, era un lugar de permanencia. Allí, la gente no vivía cerca del puente, vivía dependiendo de él. Cerca del muro más soleado vi al joven que el día anterior trenzaba cuerda. Se llamaba Tenzin. Estaba sentado con la espalda recta, sin rigidez, como alguien acostumbrado a sostener la atención por horas. Tenía el pelo oscuro recogido, la ropa sencilla, y las manos manchadas de fibra y polvo. Frente a él había un montón de material, hebras largas, tiras más gruesas, fragmentos cortos para amarre. A un lado, un cuchillo pequeño y una piedra plana, gastada por el uso. Tenzin no hablaba. No miraba alrededor buscando aprobación. Trabajaba con la cabeza inclinada, observando cómo se comportaban las fibras, cómo cedían y cómo se resistían. Apretaba donde debía apretar, aflojaba donde debía aflojar. Probaba la tensión con 2 dedos, y si algo no estaba bien, deshacía y volvía a empezar sin mostrar fastidio. Pema, una mujer de manos fuertes que llevaba el pan y el té de casa en casa cuando hacía falta, me dijo una mañana, mientras llenaba un cuenco. Es huérfano. Lo criamos entre todos, pero no todos lo miran igual. Tenzin no tenía padres a quienes nombrar cuando alguien preguntaba de quién eres. La comunidad lo había alimentado y vestido, sí, pero eso no siempre significa pertenecer. Para muchos era el chico callado, el que ayuda, el que carga, el que no discute. Su silencio, sin embargo, no era timidez. Era atención. Lo vi levantarse y caminar hacia el cobertizo donde guardaban fibras para el puente, un espacio bajo de techo oscuro que olía a humo viejo y a material secándose. Allí había haces de pelo de yak, mechones claros y otros casi negros, tiras endurecidas y tendones secos guardados como si fueran oro. Tenzin empezó por lo que nadie celebra: separar, desenredar, limpiar. Con un peine hecho de madera y púas metálicas iba quitando residuos, pequeñas espinas, polvo, barro seco. Luego extendía las fibras al sol, no para que se vieran bonitas, sino para que respiraran. Después cargó agua desde la fuente de Chocar, un pequeño manantial que nacía entre piedras lisas y al que la gente iba en silencio, como si el agua también mereciera respeto. El cubo metálico golpeaba su pierna en cada paso. No era agua para él. Era agua para remojar fibras, ablandarlas, hacerlas flexibles sin romperlas. Allí aprendí una regla del oficio: la cuerda buena no se arranca. Se convence. Más tarde reparó herramientas. Ajustó una pieza de madera que servía de soporte para trenzar, apretó un clavo que había cedido, afiló el cuchillo sobre la piedra. Eran trabajos pequeños, invisibles, pero sin ellos nada grande se sostiene. Luego se sentó cerca de los mayores que hablaban del puente como si hablaran del clima, con preocupación contenida. Uno de ellos, Dorje, era carpintero de toda la vida. Tenía los dedos gruesos y una manera directa de mirar, como si midiera la solidez de todo con los ojos. Mientras revisaba una cuerda vieja, Dorje soltó una frase que no sonó a insulto, pero sí al límite. Trabaja bien, pero es demasiado joven. Otro, Lobsang, que había cruzado el puente miles de veces llevando carga al otro lado, añadió sin levantar la voz. Y muy callado, ¿qué va a saber de sostener a un valle? Nadie gritó. Nadie se enfadó en público. Era duda. Y la duda, repetida, erosiona. No rompe de golpe, desgasta. Empuja a la gente a querer demostrar, a correr,
a hacer ruido para existir. Yo miré a Tenzin esperando una reacción. Esperando el gesto de orgullo herido. Pero no pasó. Tenzin respiró. Se quedó quieto un segundo, como quien deja pasar una ráfaga. Luego volvió al material. Volvió al trenzado. No con humillación, sino con constancia. Si el comentario era viento, Tenzin era roca, no porque no sintiera, sino porque no se movía por impulso. En un momento Dorje se acercó a revisar lo que Tenzin había preparado. Levantó una hebra limpia, la midió con los dedos y, sin mirarlo de frente, dejó caer una frase que parecía consejo y era, al mismo tiempo, una barrera. Esto está bien. Pero para el puente, hace falta más que manos rápidas. Tenzin no discutió. No explicó cuántas noches había pasado trenzando. Asintió y siguió. Al mediodía lo vi caminar hacia la parte alta de Kyumpo, donde las casas se vuelven menos numerosas y el viento golpea con más fuerza. Allí estaba el pequeño monasterio taller de Rinchen, un monje anciano que vivía entre madera, cuerda y silencio. No era un maestro que enseñara con discursos. Enseñaba con tareas. Con repeticiones. Con frases cortas que entraban como agua en tierra seca. El lugar se llamaba Tsangri, la ladera del viento, y no era grande, una construcción baja de piedra y madera, con una puerta pequeña y un techo pesado para resistir las ráfagas. Dentro olía a madera seca, fibra y humo. Había herramientas colgadas, estacas de anclaje, cuerdas enrolladas, y una cuerda larga extendida en el suelo como una línea de prueba. Rinchen no explicó nada. Señaló un montón de fibras y dijo una sola palabra. Trenza. Tenzin se sentó y empezó. Trenzó una cuerda larga, firme, con el mismo cuidado que si esa cuerda fuera a sostener el paso de un jack cargado. Trabajó durante horas, apretando y midiendo, ajustando el ritmo de la trenza para que la tensión quedara pareja. Cuando terminó, la cuerda tenía cuerpo y consistencia. Era una cuerda que cualquiera habría querido usar. Rinchen la tomó, la revisó sin prisa, y luego la dejó a un lado. No la colgó en el lugar de material listo. No la marcó. La apartó como si fuera práctica. Tenzin lo miró un instante. No con queja, sino con una pregunta silenciosa. Rinchen respondió sin elevar la voz. Ahora trenza otra. Así, el primer aprendizaje fue sencillo y duro, trenzar una cuerda que, a ojos de cualquiera, no se usaría. Trenzar sin recompensa inmediata. Trenzar para que las manos aprendan lo que la mente todavía no entiende. Trenzar para que el cuerpo recuerde, cuando llegue el día difícil, cómo se sostiene algo que tiembla. Mientras acomodaba la cuerda apartada, Rinchen añadió una frase corta. Lo útil no siempre se ve al principio. No era consuelo. Era una regla del oficio y de la vida. Cuando Tenzin salió del taller, no caminaba como alguien reconocido. Caminaba igual que siempre, con calma. Con esa humildad que no se rebaja, solo se concentra. Volvió a Kyumpo, dejó la cuerda guardada, tomó otra carga, reparó otra herramienta, limpió otro manojo de fibras. Ese día entendí algo que el Valle enseña sin libros: persistir no es avanzar rápido. Persistir es repetir el gesto correcto, hilo por hilo, cuando nadie lo ve. Persistir es no responder con ira a la duda ajena. Persistir es sostener la benevolencia incluso cuando el orgullo pide tormenta. Porque el odio, la ira y el desenfreno aparecen como ráfagas, empujan a hablar de más, a humillar, a competir, a demostrar. Pero Tenzin las dejaba pasar como nubes. No porque fuera débil, sino porque había aprendido que una tormenta no arregla un nudo. Y lo que une a un valle no se construye con rabia. Se construye con manos firmes, con paciencia y tolerancia. Se construye trenzando, hilo por hilo, aquello que un día, sin aviso, tendrá que sostener a todos. La lluvia empezó como empiezan muchas cosas peligrosas, sin parecerlo. El primer día fue una llovizna fina que apenas manchaba la piedra.
El segundo día, la niebla se quedó pegada a las laderas y el agua cayó con paciencia, como si estuviera probando los puntos débiles del terreno. Para el tercero, el suelo ya no tragaba. La tierra estaba saturada, oscura, pesada. El sendero que llevaba a la orilla se volvió resbaladizo y el olor a barro fresco se metió en todas partes, en la ropa, en las manos, en la madera. En Kyumpo, la gente seguía con su rutina, pero la rutina tenía una tensión distinta. Nadie decía va a pasar algo. Sin embargo, todos miraban el mismo sitio al cruzar la plaza, la montaña, esa pared enorme que en verano parece eterna y en lluvia se vuelve impredecible. Dorje golpeó una piedra con el extremo del bastón y escuchó. No fue un gesto teatral. Fue un gesto antiguo. El sonido le devolvió un hueco leve, un eco corto, como si por dentro la ladera ya no estuviera compacta. Pema recogió las banderas de oración más bajas y las ató mejor. No por fe solamente, sino porque el viento empezaba a venir por ráfagas irregulares. Las ráfagas no anunciaban tormenta, anunciaban desequilibrio. Los yaks, que normalmente se acercaban a los bordes sin pensar, se quedaban más lejos. Los perros no ladraban tanto. Y las aves, que en días claros giraban sobre el río, desaparecieron. No era silencio total, era un silencio raro. Como si el valle estuviera conteniendo el aliento. El puente seguía allí, pero se movía diferente. La gente lo llamaba Drogpa Tank, el paso de los caminantes. Era un nombre práctico, sin poesía añadida. El puente no era un símbolo en las palabras de Kyumpo, era una herramienta sagrada por necesidad. Del otro lado estaba la aldea de Sangri, un grupo de casas que vivía más cerca del mercado y del camino principal. Cuando el puente estaba bien, Kyumpo podía llegar a Sangri en poco tiempo y desde allí bajar hacia el puesto de intercambio de Nima Besar, donde conseguían sal, arroz, tela, lámparas y lo que no se podía hacer con las manos. Y más allá, siguiendo el camino que bordea el río, estaba el pequeño hospital de Rinnung, un edificio sencillo con paredes claras, donde atendía el doctor Tserin con 2 ayudantes. No era un hospital grande, pero era lo único parecido a una promesa para quien enfermaba en serio. Por eso, cuando la lluvia no paró, todos pensaron lo mismo sin decirlo, que el puente tenía que aguantar. Tenzin siguió trabajando esos días como si el oficio también fuera una forma de calma. Lo vi limpiar fibras bajo techo, remojarlas, colgarlas donde corría aire. Lo vi revisar nudos viejos del puente con una atención que no parecía de aprendiz. No tocaba para ver cómo está. Tocaba para entender. A veces apoyaba la mano en la cuerda y cerraba los ojos un segundo, como si escuchara la vibración por dentro. El monje Rinchen no bajó mucho a la aldea. Se quedaba en Sangri, su taller en la ladera, preparando estacas, revisando cuerda, guardando herramientas. No daba órdenes. Preparaba. Quién sabe, prepara antes de que se lo pidan. La noche del cuarto día la lluvia cambió de peso. Dejó de caer fina y empezó a caer gruesa, golpeando los techos. El viento empujó la lluvia en diagonal, y el valle se volvió una sola masa de agua moviéndose. Nadie durmió bien. En las casas se oía madera crujir y cubos moverse para recoger goteras. De vez en cuando, una piedra rodaba ladera abajo con un sonido seco y largo. El deslizamiento llegó al amanecer. Primero fue un rugido profundo, como si la montaña hubiera abierto la garganta. Luego vino el golpe, un sonido sordo, enorme, que se sintió en el suelo antes que en el oído. La gente salió de las casas con mantas encima, algunos descalzos, otros con lámparas temblando en la mano. La ladera, en la zona del sendero que llevaba al puente, se había rendido. No fue una grieta pequeña. Fue un desprendimiento grande, de tierra y piedra mezcladas, que cayó como una ola pesada. El camino quedó sepultado. Parte del acceso al puente desapareció bajo barro y rocas. Y el propio puente, seguía colgando sobre el río, pero la orilla de Kyumpo ya no tenía un punto seguro desde donde entrar.
Los anclajes más cercanos estaban tapados o en riesgo. El paso de los caminantes se había vuelto un objeto inaccesible. El valle quedó partido. En los primeros minutos nadie sabía qué hacer. Luego llegaron las palabras, como llegan cuando el miedo no sabe quedarse quieto. Te dije que esa ladera estaba blanda. Había que haber reforzado antes. ¿Dónde están los hombres del puente? No podemos quedarnos así. Las voces se cruzaron como ramas en el viento. La prisa se volvió gritos. Y bajo los gritos, la misma cosa, miedo. El desenfreno apareció como tormenta. No era maldad, era confusión buscando salida. Dorje se acercó al borde del derrumbe, trató de mirar por donde se podía pasar, y casi resbaló. Alguien lo sujetó del brazo. Lobsang dijo que tal vez podían bajar por el cauce, dar un rodeo. Otro respondió que eso era suicidio con la lluvia. Pema preguntaba por los niños. Un par de jóvenes discutían si era culpa de los mayores por no haber escuchado antes. Entonces llegó la urgencia real, la que rompe discusiones. Una mujer llamada Sonam apareció con el rostro pálido, la ropa mojada pegada al cuerpo. Traía a su hijo pequeño en brazos, Hampa, con la cara encendida por fiebre y una respiración rápida, trabajosa. Sonam no gritó. No tuvo que hacerlo. Solo dijo una frase corta, quebrada por el cansancio. Necesita al Dr. Tsering. Alguien respondió de inmediato lo que todos sabían. Rin Lung está al otro lado. El puente era el camino. Y el camino ya no existía. Ahí la tormenta humana se hizo más fuerte. Se sintió en el aire. Había quien quería correr a remover piedras con las manos, como si la fuerza bruta pudiera ganar a la montaña. Había quien quería culpar. Había quien quería mandar. Tenzin no hizo nada de eso. Lo vi llegar sin llamar la atención, con el pelo mojado y la ropa pegada al cuerpo. No venía con una propuesta en la boca. Venía mirando. Se acercó al borde con cuidado, midió con los ojos la pendiente del barro, observó dónde se apoyaban las piedras, donde había agua corriendo por debajo. Tomó una rama y tanteó el suelo. Volvió a mirar el puente, sus cuerdas tensas sobre el río, vibrando bajo el viento. Luego se agachó y recogió un trozo de cuerda que el derrumbe había sacado de algún depósito. Lo examinó. Miró el grosor, la fibra, la humedad. No dijo podemos. No dijo yo sé. Solo miró y respiró, como si estuviera ordenando la mente antes de ordenar el trabajo. Algunos lo ignoraron. Otros lo vieron y soltaron, sin mala intención, la misma duda de siempre. ¿Qué hace el chico callado aquí? Pero Tenzin no respondió. Su silencio cambió de forma. Ya no era el silencio del aprendiz. Era el silencio del que está buscando una salida real. Subió corriendo hacia Tsangri. Rinchen lo esperaba como si hubiera escuchado el rugido antes que los demás. Tenía las manos ocupadas con una cuerda y una estaca de madera dura. Cuando Tenzin entró, empapado, apenas hizo falta hablar. Rinchen escuchó lo mínimo y miró hacia el valle. Luego dijo algo que no sonó a magia ni a esperanza fácil. Sonó a memoria. Hay un paso antiguo. En su taller había piezas guardadas como se guardan semillas, para cuando haga falta. Estacas, cuñas, tablones estrechos, tensores hechos con madera y cuerda. Rinchen recordó un método que se usaba antes, cuando el puente se dañaba o cuando el acceso quedaba comprometido, un paso provisional. Un puente temporal que no presume, solo cumple. Un sistema de cuerdas auxiliares y anclajes más arriba, lejos del barro, para crear una entrada segura aunque el sendero estuviera perdido. Bajaron juntos. Cuando llegaron al derrumbe, la gente seguía atrapada en la tormenta de voces. Sonam sostenía a Hampa y trataba de cubrirle la cara con una manta. Dorje discutía con un hombre llamado Kelsang, que decía que era inútil y que lo mejor era esperar. Esperar era lo que el niño no podía hacer.
Tenzin se colocó en el centro sin empujar a nadie. No levantó la voz. Pero habló, y esa fue la diferencia, habló poco y habló claro. Necesitamos manos. Por turnos. Sin correr. Algunos se quedaron mirándolo como si no entendieran que un joven diera instrucciones. Tenzin no se ofendió. No miró a Dorje con desafío. No buscó revancha. Solo señaló tareas pequeñas, concretas, como quien apaga un incendio empezando por el borde. Lobsang busca estacas largas. Las más duras. Kelsang trae cuerda del cobertizo, la gruesa. Pema, agua caliente y té. Que nadie trabaje temblando. Dorje, necesito que midas conmigo donde anclar arriba, donde la roca no cede. 2 hombres conmigo para limpiar un tramo, pero con cuidado. Si el barro se mueve, retrocedemos. Nombró a Dorje. Lo incluyó. Lo colocó a su lado, no abajo. Ese fue su primer acto de tolerancia cuando más fácil habría sido guardar resentimiento. No buscó humillar a quienes lo habían subestimado. Eligió sumar. Las voces empezaron a bajar de volumen, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque el miedo por fin tenía forma de trabajo. Las manos se ocuparon. Y cuando las manos se ocupan, la tormenta interior pierde fuerza. Rinchen, con la calma de quien ha visto inviernos peores, fue indicando dónde colocar las primeras estacas, como evitar los puntos donde el agua socavaba por debajo. Tenzin escuchaba, asentía y ejecutaba. Sus ojos iban del barro a la roca, de la cuerda al nudo, del puente al niño enfermo. No se permitió el lujo de la desesperación. El valle seguía partido. El río seguía rugiendo abajo. El puente, colgando, parecía un animal esperando que alguien le encontrara de nuevo el camino. Y allí, en medio del derrumbe y la lluvia, empezó la parte más difícil, no la de mover piedras, sino la de volver a unir a la gente para que el trabajo fuera posible. Porque cuando el paso se corta, no solo se separan 2 orillas. Se separa la calma de la tormenta. Y Tenzin, el aprendiz invisible, estaba empezando a mostrar lo que había aprendido sin que nadie lo celebrara, que la persistencia no se anuncia. Se trenza. Hilo por hilo. Incluso cuando todo tiembla. Bla. La lluvia empezó como empiezan muchas cosas peligrosas, sin parecerlo. El primer día fue una llovizna fina que apenas manchaba la piedra. El segundo día, la niebla se quedó pegada a las laderas y el agua cayó con paciencia, como si estuviera probando los puntos débiles del terreno. Para el tercero, el suelo ya no tragaba. La tierra estaba saturada, oscura, pesada. El sendero que llevaba a la orilla se volvió resbaladizo, y el olor a barro fresco se metió en todas partes, en la ropa, en las manos, en la madera. En Kyumpo, la gente seguía con su rutina, pero la rutina tenía una tensión distinta. Nadie decía va a pasar algo. Sin embargo, todos miraban el mismo sitio al cruzar la plaza, la montaña, esa pared enorme que en verano parece eterna y en lluvia se vuelve impredecible. Dorje golpeó una piedra con el extremo del bastón y escuchó. No fue un gesto teatral. Fue un gesto antiguo. El sonido le devolvió un hueco leve, un eco corto, como si por dentro la ladera ya no estuviera compacta. Pema recogió las banderas de oración más bajas y las ató mejor. No por fe solamente, sino porque el viento empezaba a venir por ráfagas irregulares. Las ráfagas no anunciaban tormenta, anunciaban desequilibrio. Los yaks, que normalmente se acercaban a los bordes sin pensar, se quedaban más lejos. Los perros no ladraban tanto. Y las aves, que en días claros giraban sobre el río, desaparecieron. No era silencio total, era un silencio raro. Como si el valle estuviera conteniendo el aliento. El puente seguía allí, pero se movía diferente. La gente lo llamaba Drogpa Tang, el paso de los caminantes. Era un nombre práctico, sin poesía añadida. El puente no era un símbolo en las palabras de Kyumpo,
era una herramienta sagrada por necesidad. Del otro lado estaba la aldea de Sangri, un grupo de casas que vivía más cerca del mercado y del camino principal. Cuando el puente estaba bien, Jumpo podía llegar a Sangri en poco tiempo y desde allí bajar hacia el puesto de intercambio de Nima Besar, donde conseguían sal, arroz, tela, lámparas y lo que no se podía hacer con las manos. Y más allá, siguiendo el camino que bordea el río, estaba el pequeño hospital de Rinnung, un edificio sencillo con paredes claras, donde atendía el doctor Tsering con 2 ayudantes. No era un hospital grande, pero era lo único parecido a una promesa para quien enfermaba en serio. Por eso, cuando la lluvia no paró, todos pensaron lo mismo sin decirlo, que el puente tenía que aguantar. Tenzin siguió trabajando esos días como si el oficio también fuera una forma de calma. Lo vi limpiar fibras bajo techo, remojarlas, colgarlas donde corría aire. Lo vi revisar nudos viejos del puente con una atención que no parecía de aprendiz. No tocaba para ver cómo está. Tocaba para entender. A veces apoyaba la mano en la cuerda y cerraba los ojos un segundo, como si escuchara la vibración por dentro. El monje Rinchen no bajó mucho a la aldea. Se quedaba en Sangri, su taller en la ladera, preparando estacas, revisando cuerda, guardando herramientas. No daba órdenes. Preparaba. Quién sabe, prepara antes de que se lo pidan. La noche del 4º día la lluvia cambió de peso. Dejó de caer fina y empezó a caer gruesa, golpeando los techos. El viento empujó la lluvia en diagonal, y el valle se volvió una sola masa de agua moviéndose. Nadie durmió bien. En las casas se oía madera crujir y cubos moverse para recoger goteras. De vez en cuando, una piedra rodaba ladera abajo con un sonido seco y largo. El deslizamiento llegó al amanecer. Primero fue un rugido profundo, como si la montaña hubiera abierto la garganta. Luego vino el golpe, un sonido sordo, enorme, que se sintió en el suelo antes que en el oído. La gente salió de las casas con mantas encima, algunos descalzos, otros con lámparas temblando en la mano. La ladera, en la zona del sendero que llevaba al puente, se había rendido. No fue una grieta pequeña. Fue un desprendimiento grande, de tierra y piedra mezcladas, que cayó como una ola pesada. El camino quedó sepultado. Parte del acceso al puente desapareció bajo barro y rocas. Y el propio puente, el puente seguía colgando sobre el río, pero la orilla de Kyumpo ya no tenía un punto seguro desde donde entrar. Los anclajes más cercanos estaban tapados o en riesgo. El paso de los caminantes se había vuelto un objeto inaccesible. El valle quedó partido. En los primeros minutos nadie sabía qué hacer. Luego llegaron las palabras, como llegan cuando el miedo no sabe quedarse quieto. Te dije que esa ladera estaba blanda. Había que haber reforzado antes. ¿Dónde están los hombres del puente? No podemos quedarnos así. Las voces se cruzaron como ramas en el viento. La prisa se volvió gritos. Y bajo los gritos, la misma cosa, miedo. El desenfreno apareció como tormenta. No era maldad, era confusión buscando salida. Dorje se acercó al borde del derrumbe, trató de mirar por donde se podía pasar, y casi resbaló. Alguien lo sujetó del brazo. Lobsang dijo que tal vez podían bajar por el cauce, dar un rodeo. Otro respondió que eso era suicidio con la lluvia. Pema preguntaba por los niños. Un par de jóvenes discutían si era culpa de los mayores por no haber escuchado antes. Entonces llegó la urgencia real, la que rompe discusiones. Una mujer llamada Sonam apareció con el rostro pálido, la ropa mojada pegada al cuerpo. Traía a su hijo pequeño en brazos, Hampa, con la cara encendida por fiebre y una respiración rápida, trabajosa. Sonam no gritó. No tuvo que hacerlo. Solo dijo una frase corta, quebrada por el cansancio. Necesita al doctor Tsering. Alguien respondió de inmediato lo que todos sabían. Rinnung está al otro lado. El puente era el camino. Y el camino ya no existía.
Ahí la tormenta humana se hizo más fuerte. Se sintió en el aire. Había quien quería correr a remover piedras con las manos, como si la fuerza bruta pudiera ganar a la montaña. Había quien quería culpar. Había quien quería mandar. Tenzin no hizo nada de eso. Lo vi llegar sin llamar la atención, con el pelo mojado y la ropa pegada al cuerpo. No venía con una propuesta en la boca. Venía mirando. Se acercó al borde con cuidado, midió con los ojos la pendiente del barro, observó dónde se apoyaban las piedras, donde había agua corriendo por debajo. Tomó una rama y tanteó el suelo. Volvió a mirar el puente, sus cuerdas tensas sobre el río, vibrando bajo el viento. Luego se agachó y recogió un trozo de cuerda que el derrumbe había sacado de algún depósito. Lo examinó. Miró el grosor, la fibra, la humedad. No dijo podemos. No dijo yo sé. Solo miró y respiró, como si estuviera ordenando la mente antes de ordenar el trabajo. Algunos lo ignoraron. Otros lo vieron y soltaron, sin mala intención, la misma duda de siempre. ¿Qué hace el chico callado aquí? Pero Tenzin no respondió. Su silencio cambió de forma. Ya no era el silencio del aprendiz. Era el silencio del que está buscando una salida real. Subió corriendo hacia Tsangri. Rinchen lo esperaba como si hubiera escuchado el rugido antes que los demás. Tenía las manos ocupadas con una cuerda y una estaca de madera dura. Cuando Tenzin entró, empapado, apenas hizo falta hablar. Rinchen escuchó lo mínimo y miró hacia el valle. Luego dijo algo que no sonó a magia ni a esperanza fácil. Sonó a memoria. Hay un paso antiguo. En su taller había piezas guardadas como se guardan semillas, para cuando haga falta. Estacas, cuñas, tablones estrechos, tensores hechos con madera y cuerda. Rinchen recordó un método que se usaba antes, cuando el puente se dañaba o cuando el acceso quedaba comprometido, un paso provisional. Un puente temporal que no presume, solo cumple. Un sistema de cuerdas auxiliares y anclajes más arriba, lejos del barro, para crear una entrada segura aunque el sendero estuviera perdido. Bajaron juntos. No buscaba reconocimiento, buscaba seguridad. No sonrió. No porque no sintiera alivio, sino porque sabía que el alivio no podía aflojar la atención. Cruzaron. La gente de Tsangri los recibió al otro lado con sorpresa y rapidez. Alguien corrió hacia Nim a besar a buscar un animal de carga. Alguien envió a un muchacho a toda prisa hacia Rinnung. La noticia viajó más rápido que el agua, el valle no estaba aislado del todo. El hilo se había restablecido. Cuando el primer grupo desapareció por el camino, el silencio volvió, pero no como antes. Ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de la respiración recuperada. Rinchen se acercó al anclaje principal y tocó la cuerda con 2 dedos, como quien revisa el pulso de un paciente. Luego miró a Tenzin, y dijo una frase sencilla, sin elevar la voz. Lo que sostiene no se exhibe. No lo dijo para humillar a nadie. Lo dijo para recordar el corazón del oficio, el puente no es para presumir, es para servir. Tenzin se quedó revisando nudos. Ajustó una fibra suelta. Volvió a tensar un amarre. Señaló a 2 jóvenes que se turnaran para vigilar el paso y evitar que la gente cruzara sin orden. Dio instrucciones pequeñas, mantener el fuego encendido cerca del acceso, secar cuerda cuando se pudiera, reemplazar tablones si alguno cedía. La benevolencia, en ese valle, no era un sentimiento. Era mantenimiento. Nadie venció a nadie ese día. Lo que se venció fue el aislamiento. Lo que se venció fue la prisa inútil. Lo que se venció fue esa tormenta de orgullo que aparece cuando el miedo quiere mandar. Y en el centro de todo quedó la lección que Tenzin llevaba trenzando desde mucho antes del derrumbe: persistir no siempre es avanzar rápido. A veces es hacer, hilo por hilo, aquello que vuelve a unir a todos. Pasaron 2 días antes de que el valle volviera a sentirse como valle.
La lluvia se fue retirando por partes, como se retira una visita pesada, primero deja de golpear, luego deja de insistir, y al final solo queda humedad en la piedra y un aire limpio que parece recién lavado. El derrumbe seguía ahí, enorme, recordando que la montaña no negocia. Pero el paso provisional se mantenía firme, y el puente antiguo, Drog Patang, volvía a cumplir su trabajo sin pedir reconocimiento. En la plaza de Kyumpo las conversaciones ya no eran ráfagas. La gente hablaba con el cansancio correcto, ese cansancio que llega cuando se ha hecho lo necesario. Pema caminaba repartiendo cuencos, revisando que nadie se quedara sin comida caliente. Dorje se sentó cerca del muro soleado, con una cuerda entre las manos, y la revisaba como si revisara su propia respiración. Lobsang volvió de Sangri con noticias. Hampa había llegado a Rinlung. El doctor Tsering lo había atendido. La fiebre bajó esa misma noche. Sonam no lloró delante de todos. Solo apoyó la frente contra el hombro de Pema un segundo, como quien por fin suelta el peso. Y ese gesto breve, sin espectáculo, explicó más que cualquier discurso: la vida seguía. En esos días vi algo que se repite en muchos lugares difíciles: la gente no se vuelve más amable porque no exista el peligro. Se vuelve más amable porque entiende que, sin esa amabilidad, el peligro gana terreno por dentro. Tenzin seguía donde siempre, cerca de la cuerda. No caminaba como alguien que hubiera salvado a nadie. Caminaba como alguien que todavía tiene trabajo. Revisaba amarres, cambiaba un tablón húmedo, tensaba una cuerda auxiliar, apartaba fibras dañadas. Cuando alguien se acercaba a felicitarlo con palabras torpes, él respondía con una inclinación de cabeza y volvía a mirar el nudo. No por frialdad. Por atención. Rinchen tampoco buscaba centro. Se le veía un rato en el paso y luego desaparecía hacia Tsangri como si el mérito fuera una carga innecesaria. Lo importante era que el puente siguiera. Yo esperé a la tarde del tercer día para cruzar. El viento había vuelto a su ritmo habitual, firme, constante, sin esas ráfagas irregulares que anuncian desequilibrio. Las banderas de oración seguían tensas entre postes y rocas. Algunas estaban deshilachadas por la lluvia, pero seguían ahí, insistiendo con color. El río seguía abajo, brillante y peligroso, como si nada hubiese pasado. En realidad, eso era lo más inquietante y lo más hermoso: el agua no guarda memoria de nuestros dramas, pero nosotros sí. Pisé el inicio del paso provisional, y lo sentí bajo los pies, una vibración leve, un temblor pequeño que subía por las piernas y se quedaba en el pecho. No era miedo. Era vida. Era la prueba de que algo sostiene. De que un hilo bien trenzado puede cargar más de lo que parece. El puente crujió con una queja breve de madera vieja, ese sonido que no amenaza, solo recuerda. Agarré la cuerda lateral con la mano. La fibra estaba áspera, húmeda en algunos puntos, tibia donde el sol había tocado. Avancé despacio, sintiendo cómo el puente respondía a mi peso. Cada paso parecía hablar con la cuerda, y la cuerda respondía con un movimiento mínimo, como un latido compartido. En el centro miré hacia abajo. El río rugía entre piedras enormes. La distancia era suficiente para que el agua se viera como una cinta, pero el sonido la hacía cercana, presente. Pensé en lo fácil que es dividir un valle: basta una noche de lluvia, un suelo saturado, una montaña cansada. Pensé en lo difícil que es volver a unirlo: hace falta paciencia, manos, madera, fibra, turnos, calma. Y entonces entendí el puente de otra manera. El puente no era solo un camino sobre el río. Era un acuerdo entre personas. Un acuerdo silencioso que dice: yo haré mi parte para que tú puedas cruzar. Ese acuerdo puede ser familia, cuando alguien sostiene a otro sin que se lo pidan. Puede ser comunidad, cuando la gente deja el orgullo a un lado para trabajar por turnos. Puede ser reconciliación, cuando incluyes al que dudó de ti, no para vengarte, sino porque lo necesitas entero. Puede ser ayuda, cuando una mano ofrécete en medio del caos, y ese te baja la tormenta de una mente.
Porque el odio, la ira, el desenfreno, existen. En Kyumpo los vi aparecer como ráfagas. Empujan a hablar de más, a humillar, a acusar, a competir. Parecen fuertes porque hacen ruido. Pero no sostienen nada. No arreglan un nudo. No vuelven firme una estaca. Son tormentas. Pasan. Y cuando pasan, lo único que queda es lo que se hizo con calma. El valle no se volvió perfecto después del derrumbe. La montaña seguía ahí, y el barro seguía recordando. La gente siguió teniendo dudas, cansancio, carácter. Pero el valle se volvió unido. Y esa unión no era una idea, era una cuerda tensada, un tablón asegurado, una camilla que cruzó, un niño que respiró mejor. Al llegar a la otra orilla, en dirección a Sangri, me giré y vi el puente completo, el tramo provisional y el puente antiguo como si fueran una sola intención. El viento movía las banderas. El río seguía. Las casas pequeñas se apretaban contra la tierra. Y en un costado, cerca del anclaje, dos manos, no vi de quién, ajustaban un nudo con cuidado, sin prisa, como si ese gesto fuera una forma de respeto. Me quedé mirando ese nudo. Pensé en todo lo que un nudo puede contener: confianza, miedo, responsabilidad, esperanza. Un nudo es una decisión repetida. Una decisión que dice, esto no se suelta. Y antes de irme de Kyumpo, me hice dos preguntas que ahora te dejo a ti, sin apuro, sin exigencia, como quien deja una piedra lisa en la palma. ¿Qué puente estás trenzando en silencio? ¿Qué nudo pequeño, repetido con amor, podría volver a unir lo que hoy parece separado? El viento siguió pasando por el valle, como pasa por todos los lugares del mundo. Pero esa tarde, sobre Drok Patang, el viento no sonó a amenaza. Sonó a despedida. Y el puente, con su vibración leve, siguió recordando lo esencial: lo que une también cura. Gracias por caminar conmigo hasta el final, por quedarte cuando la historia pedía silencio y cuando pedía valor. A veces uno llega a estos relatos buscando curiosidad y se va llevando algo más simple y más importante, una respiración más tranquila, una idea que ordena por dentro. Una pequeña certeza de que todavía se puede volver a unir lo que parecía roto. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a esta plataforma que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.